Esta tarde en Coyuntura está con Samuel Abad Yupanqui, profesor de Derecho Constitucional, uno de los autores además más importante en esta materia. Samuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes y gracias por la invitación. Encantado de tenerte en este espacio. Samuel, nuestra impresión en general es que, y nos hacemos parte de la responsabilidad que también nos toca en este último mes especialmente, la imaginación alrededor de alternativas vinculadas a la Constitución, también a la ley, pero hablemos de la Constitución, se ha multiplicado tanto que creo que hemos empezado a perder los nortes básicos que pueden permitirnos discutir las alternativas del caso Castillo ordenadamente. Y querríamos estabilizar este caos contigo. Y si te parece, yo te voy a lanzar conceptos, ideas, para tener tu impresión y para tratar de volver a recuperar el orden que se nos está escapando de la mano. Comencemos por la vacancia. En la vacancia se dijo, mientras se abrieron los debates, que la incapacidad moral debía ser entendida como psiquiátrica, que la incapacidad moral es algo distinto a las cuestiones psiquiátricas y lo ha sido siempre. Comencemos por esto, por la vacancia. ¿Dónde ves el contenido de la declaración de la presidencia como cargo vacante en la Constitución del 93? ¿Qué significa la incapacidad moral? Ok, yo quisiera empezar en todo caso, y está muy vinculado, que de verdad ha habido, como tú bien mencionas, una serie de interpretaciones constitucionales, pero detrás hay un problema de fondo. Hay un problema de fondo que es la crisis política que vive el país. Crisis en la clase política, crisis en general en el país. Y lo que ha ocurrido es que se han tratado de buscar salidas a la crisis, desde un lado y desde el otro lado. En muchas ocasiones, no solamente desde una perspectiva jurídica, sino obviamente también desde una perspectiva política. En consecuencia, yo creo que el tema de fondo es cómo salir de la crisis. Y para eso, como corresponde el derecho constitucional, tiene que encauzar el proceso político del país, tiene que aclarar cuál es la salida legítima y constitucional a una crisis como la que se ha planteado. Y como a veces las salidas no son muy buenas o a veces las salidas son complejas, dado que no se consiguen los votos del caso, se ha buscado otras salidas tratando de plantear interpretaciones bastante elásticas sobre instituciones. ¿Por qué? Porque las salidas que existen no se han podido implementar por diversas razones, entre ellas, reitero, por el tema de los votos. Una de ellas es la llamada vacancia presidencial. Y cuando se habla de la vacancia presidencial, y esto lo hemos conversado en alguna otra ocasión, no hay que perder de vista de qué estamos hablando. Estamos hablando de vacar al presidente de la República, que puede ser el actual o puede ser otro, puede ser un futuro presidente de la República. Estamos hablando de instituciones. Y estamos hablando de una institución clave, que es la presidencia de la República, y de otra institución fundamental, que es el Congreso de la República. Porque al final está relacionado, ¿quién va a vacar al presidente? El Congreso. Y en consecuencia estamos hablando de dos instituciones fundamentales en una democracia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en realidad la vacancia presidencial nunca fue pensada, nunca fue diseñada para que el Congreso decida cuándo permanece el presidente o cuándo debe irse. Ese no fue el origen de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Tuvo un origen distinto. Esto viene desde el siglo XIX, desde una constitución conservadora como la Constitución de Huancayo de 1839, que tiene antecedentes mucho más antiguos y donde la figura de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral no era la que hoy día se está dando. ¿Qué ha ocurrido? Que ante la dificultad de utilizar otras instituciones para que un presidente deje el cargo, se ha buscado esta salida permanente incapacidad moral que la declara el Congreso y para lo cual solamente requiere 87 votos. Esa es la interpretación que al final ha primado y que en mi opinión no va de la mano con la idea de una forma de gobierno presidencial. Porque hay algo en la esencia de una forma de gobierno presidencial, al margen que tenga incrustaciones parlamentarias, como la que tenemos en el Perú. Hay una forma esencial, es decir, hay un elemento esencial. El presidente no depende del Congreso. La permanencia del presidente de la República no depende de si tiene o no tiene confianza en el Congreso. Al final, si convertimos a la vacancia
presidencial por permanente incapacidad moral como un tema de votos y no de situaciones de absoluta excepción, en realidad estamos diciendo un presidente permanece en el cargo, si tiene el Congreso 87 votos, no va a permanecer. Si no los tiene, permanece en el cargo. Es decir, estamos desnaturalizando el modelo, estamos haciendo que la presidencia dependa de la confianza del Congreso y ese no es el modelo que tenemos. Y por eso insisto, en realidad, y esto ya se ha dicho hace mucho tiempo, que en algún momento fuera de la coyuntura actual hay que tratar de repensar el modelo político que tenemos, porque si no se van a presentar este tipo de entrampamientos donde como no se consiguen votos se busca otras figuras y donde como hay una crisis política y no se encuentran salidas inmediatas, se termina desnaturalizando a las instituciones constitucionales. Vamos con una segunda idea que ha estado presente en la mesa y que también vincula este eje que marcas de las relaciones entre el Parlamento y el presidente en un régimen presidencial. Lo planteo como una proposición, pero esta es una pregunta que pide tu opinión. La idea reza: el juicio político, el proceso por infracción a la Constitución que solo compete al Congreso, es autónomo y respecto a él no hay protecciones constitucionales, especialmente las del 117. ¿Qué reacción te produce esta proposición? Que es otra interpretación que se ha desarrollado últimamente y que también parte de un supuesto peculiar, porque el llamado juicio político ha sido una interpretación del Tribunal Constitucional a partir de lo que incorporó la Carta del 93, donde permitió que cuando se comete una infracción a la Constitución, se lleve a cabo una destitución, una inhabilitación o una suspensión. La tradición histórica en el Perú ha sido el antejuicio, vale decir, si hay un delito o una infracción de la Constitución que originalmente se pensaba como delito, si se presenta una conducta de este tipo, la figura es el antejuicio. El Congreso decide, suspende al alto funcionario y va a manos del Poder Judicial. La figura del juicio político, que no es una institución que haya tenido tradición en el Perú, aparece bajo una interpretación del Tribunal Constitucional y de esta Constitución del 93. Y yo soy de quienes piensan que el juicio político no significa que el presidente de la República pueda ser separado del cargo por cualquier infracción de la Constitución. Porque sencillamente, si hacemos eso, en realidad nuevamente desnaturalizamos esta institución y esta particular protección que tiene el presidente de la República. Y encima hacemos más fácil la salida de un presidente. Permitiremos que por cualquier infracción de la Constitución que el Congreso decidirá cuál es, cualquier presidente pueda ser destituido y ahí queda en una situación de desequilibrio. Y es que lo que hay que tratar de garantizar es el equilibrio de poderes y de verdad no tratar de desnaturalizar instituciones cuando en realidad lo que se busca es una salida política a una crisis. Hay que buscar las salidas constitucionales más adecuadas y no generar una inestabilidad que al final no solamente van a afectar a una persona en concreto que de verdad no merece estar en el cargo en la actualidad, sino van a afectar la institucionalidad. Y es que el difícil equilibrio de un presidente cuando se asume que es indispensable sancionar a los responsables es buscar, reitero, un equilibrio entre el principio democrático, que significa que un presidente ha sido elegido por el pueblo, ha sido elegido por el pueblo por un periodo democrático, por un periodo determinado. Ese es el principio democrático que garantiza su permanencia y sencillamente su responsabilidad ante graves delitos. Lo que ha pasado en el Perú es que históricamente no se ha querido establecer una revisión del régimen de responsabilidades del presidente de la República. Esa omisión, en mi opinión, negligente de parte de quienes estuvieron en el Congreso hace mucho tiempo, está generando situaciones de este tipo, que ante la ausencia de reglas claras se esté forzando instituciones. Al final, la mejor salida, creo yo, será que el Tribunal Constitucional defina cuál es la alternativa y habrá que ver si el Tribunal Constitucional se anima a hacerlo. Pero creo que se están forzando demasiadas instituciones cuando en su momento debió revisarse de mejor manera estas instituciones como la responsabilidad del presidente de la República para no terminar convirtiendo otras instituciones
en figuras que realmente no han sido diseñadas para ello. Vamos a la tercera proposición. Nuevamente la voy a presentar como una frase, pero es una pregunta buscando tu opinión. El artículo 117 de la Constitución, reza esta tercera frase, no ha sido escrito para contener situaciones de este tipo. Ha sido escrito para contener denuncias usuales o habituales que se pueden presentar en el fragor de la controversia política contra el presidente, pero no el desenvolvimiento en tiempo real de una mafia a partir de su posición. ¿Qué comentario te merece esta proposición? Que uno de los déficits históricos de esta Constitución y de las anteriores es la regulación de la responsabilidad del presidente de la República. Lo que se suele denominar la criminalidad gubernativa es algo que no se debe permitir en una democracia. Y lamentablemente desde el siglo XIX se está permitiendo. Esta norma que está en la Constitución, el famoso artículo 117, viene de 1860. Si uno revisa los debates de 1860, los debates que motivaron esa norma, se da cuenta que lo que quiso proteger fue el presidente de todas las denuncias que se pudieran presentar. Y ahí se llegó históricamente una interpretación que muchos lo han sustentado y la han escrito, donde se decía originalmente que el presidente durante su mandato solamente podía ser procesado por 4 delitos. 4, que son los que se conoce: traición a la patria, disolver inconstitucionalmente el Congreso, etcétera, pero 4 delitos. Por ningún otro podía ser procesado ni sancionado durante su mandato, ni siquiera por delitos comunes y ni siquiera por delitos anteriores al ejercicio del cargo. Esa fue la interpretación original, que en nuestra opinión es absurda. ¿Por qué? Porque ahí se trataba de la protección en ejercicio de la función. En consecuencia, si un presidente comete delitos comunes, mata a una persona, eso no es delito de función. Si un presidente comete delitos comunes o si un presidente antes de ser presidente cometió delitos, no está protegido. No está protegido y por tanto la original interpretación que cubre a todo me parecía realmente convertir al presidente en un rey. La segunda interpretación, donde se decía el presidente durante su mandato solamente está protegido por delitos en el ejercicio de las funciones y podrá ser denunciado en estos 4 casos, que excluía los delitos comunes. Un presidente que mata a su esposa es el ejemplo típico. Algunos dirán, ¿está protegido? No, eso es un delito común, no está protegido, y tampoco por los anteriores. Eso se propuso hace mucho tiempo. Recuerdo que el año 2006, cuando estábamos en la Defensoría del Pueblo, junto con otras personas que estaban ahí, como el doctor Roberto Pereira, se propuso esta alternativa, un desarrollo legal para que esto quede claro, que en ese momento no quedaba claro. Y el Congreso no lo quiso aceptar, ni siquiera lo discutió. Y ahora estamos llegando al extremo de buscar la vacancia como una salida. Y en realidad puede ser que en la práctica termine siendo la salida, porque es la salida más rápida. Pero detrás hay un problema de fondo. En el Perú la Constitución no tiene una regla clara para destituir a un presidente que comete criminalidad gubernativa. Ese es el gran defecto de esta Constitución, y es un defecto que es responsabilidad de quienes elaboraron las constituciones. No han querido incluir una norma que sea clara, que diga un presidente corrupto no tiene que ser procesado durante su mandato. Un presidente corrupto tiene que ser procesado durante su mandato. Cuando se elaboró la Carta del 93, Henry Pease propuso que se incluya este supuesto en la Constitución del 93 para que no haya duda. No se aceptó. Es decir, quienes han tenido el poder de elaborar una constitución han querido blindar al presidente de la República, y eso está mal. Y me parece importante que se discutan alternativas de interpretación, y creo que en otra coyuntura que debió reformarse este texto constitucional, en mi opinión. En síntesis, el presidente durante su mandato por delitos comunes no está protegido. Por delitos anteriores a su mandato tampoco están protegidos. El gran problema de esta Constitución es que no establece claramente que un presidente, por cometer delitos de corrupción o por criminalidad gubernativa, no menciona ese supuesto, y esa es la omisión que se propuso cuando se elaboró esta Carta del 93 y que no se quiso aceptar.
y ahora se están planteando interpretaciones, como la de la fiscal de la Nación, que es una interpretación interesante, polémica sin duda, que debió evaluarle el Congreso, pero que al final parece que ha pedido la opinión del Tribunal Constitucional. Habrá que ver si el Tribunal Constitucional tiene los votos necesarios para emitir opinión, pero tampoco pensemos que esto puede ocurrir. Yo hasta ahora recuerdo cómo el tribunal anterior, cuando se le planteó el tema de la vacancia presidencial, no quiso precisar el contenido de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. O sea, en otras palabras, estamos en esta situación como consecuencia de que en muchas oportunidades que se ha planteado precisar, aclarar, regular una adecuada regla para enfrentar la criminalidad gubernativa, quienes han tenido el poder no han querido establecerla. Bien, has anticipado el tema, pero voy a lanzar una sexta proposición. Está contenida en alguna parte de la denuncia de la Fiscalía de la Nación. Conforme a esta proposición, la Constitución del 93 tiene un texto que se aprobó entonces, en el 93, que como tú has resumido, proviene de una fórmula que, con algunas variantes, ¿no? La referencia a la forma del gobierno que salió en el 20, pero que viene desde 1860. Ok. En esta viene a ser la cuarta proposición. Con el paso del tiempo, el Estado ha suscrito la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y entonces, reza la cuarta proposición, habría que utilizar el espíritu del tratado para releer la Constitución e inaplicar el 117 cuando de corrupción se trata. ¿Qué opinión te merece esta proposición? Yo creo que es una posición polémica, porque al final no necesitas ir a una convención. Una constitución, y así lo desarrolló el TCI, lo desarrolla la teoría, hay argumentos para considerar que en una democracia no puede tolerarse la corrupción. Vale decir, la lucha contra la corrupción es un principio constitucional. No necesitamos una convención que nos diga, en el Perú hay que luchar contra la corrupción, fluye de la Constitución. Sin duda, ayuda adicionalmente y creo que hay que buscar una salida interpretativa, pero lo que me preocupa es que al final quien va a determinar esto debería ser un órgano que sea independiente, imparcial. Por eso siempre creo que cuando no hay reglas claras, al final quien debe dar la última palabra es un tribunal constitucional. Recuerden lo que pasó cuando se disolvió el Congreso. Cuando el presidente Vizcarra disuelve el Congreso era un tema absolutamente polémico. Al final, quien zanjó el tema, el Tribunal Constitucional, no ha dejado conforme a muchas personas, pero fue un órgano independiente y autónomo. Aquí el tema de esta interpretación, que me resulta difícil que el Congreso pueda inaplicar una norma constitucional, me resulta difícil aceptar que el Congreso pueda inaplicar una norma constitucional. Yo lo que preferiría pensar es que sea una interpretación sistemática de la Constitución, que en el fondo termina siendo lo que algunos llaman una mutación de la Constitución, para darle un sentido interpretativo a una cláusula como el artículo 117, pero lo que me queda claro es que lo que diga el Congreso de verdad no va a ser una decisión objeto exenta de polémica, y por eso al final, reitero, el tema de fondo es cómo salir de esta crisis política, donde ni el Ejecutivo ni el Congreso cuentan con la legitimidad necesaria para decir esta es la interpretación clara y contundente. Lo que diga el Congreso va a ser cuestionado, y lo que hace el Ejecutivo acudiendo ahora recientemente al sistema interamericano, a la Carta Democrática de la OEA, también es cuestionado. Entonces, ninguna salida que promuevan los dos es una salida que no esté exenta de polémica. Eventualmente sería ideal que un órgano autónomo, independiente, imparcial como el TC se pronuncie, o el sueño que todos plantean y que comparto, una salida consensuada a la crisis política. El derecho constitucional busca encauzar el proceso político del país, pero tampoco podemos llegar a interpretaciones que terminen saltándose la valla del derecho constitucional. Lo ideal sería encontrar una salida consensuada en esta coyuntura tan difícil que permite encontrar una alternativa.
Y en esa alternativa, por ejemplo, algunos han planteado un adelanto de elecciones con algunos cambios constitucionales, que es una salida consensuada, pero que requiere un desprendimiento de ambas posiciones, tanto del Ejecutivo como del Congreso. Y es que creo que hay que pensar no en función de intereses concretos, sino en función de intereses generales, en función de lo que requiere el país, y lo que requiere el país es estabilidad y futuro, ¿no? Samuel, has girado en este último comentario y provocas dejar las proposiciones y entrar al terreno de lo práctico hacia una alternativa, sentarnos en la mesa y encontrar un camino. ¿Cuáles serían las bases desde la Constitución para que ese camino pueda tener sostenibilidad, para que ese camino pueda no representar una nueva búsqueda de opciones imaginativas en el marco de un entrampamiento, que es en lo que estamos? ¿Cómo se construye ese acuerdo, esa salida consensuada a la que te refieres? Es lo difícil. El antecedente más cercano y de verdad más relevante fue la mesa de diálogo de la OEA. Ya hace algún tiempo, cuando se presentó una crisis política, porque de verdad el problema de fondo acá es la crisis política. Las normas constitucionales son un instrumento para ayudar a encontrar una salida pacífica, democrática y legítima a esa crisis. Pero hay una crisis política. En Okay. consecuencia, lo que hay que tratar de encontrar es cuáles son las reglas constitucionales más adecuadas que permitan salir a esa crisis. Y a veces algunos plantean forzar instituciones y donde, repito, los actores que ellos mismos tomen la decisión es muy complicado porque ninguno goza de la legitimidad que todos quisiéramos. Lo ideal sería una salida consensuada, buscar el diálogo y encontrar una salida que, por ejemplo, pueda hacer esta medida de un adelanto de elecciones. Es una posibilidad que permite la Constitución, reformando obviamente la Constitución, incluso se podría plantear una alternativa de cambio con referéndum, y como ya se ha dicho, con algunas reglas fundamentales que garanticen que esta situación poco a poco se vaya solucionando. Y es que en realidad tampoco hay que ser ingenuos. Los problemas de fondo son problemas estructurales. Esta situación se planteó el 2000. Estamos el 2022, 22 años después, y seguimos hablando de crisis política. ¿Y eso qué significa? Que la transición del 2001 y como se llamó al gobierno de Toledo, también un gobierno de transición incluso, no han solucionado los problemas de fondo. Seguimos con esos problemas de fondo y si no los enfrentamos, podremos salir de esta alternativa si prima la denuncia constitucional, si prima la vacancia, pero no enfrentaremos los problemas de fondo y seguiremos año tras año, o cada 10 años o cada 20 años, volviendo a lo mismo. Si no se piensa de manera consensuada en un pacto social que implique un cambio, no estoy hablando de asamblea constituyente ni nada por el estilo, estoy hablando de un pacto social con reformas estructurales básicas, de verdad esta situación va a repetirse ahora. Eso es lo difícil, ¿no? Eso es lo difícil en un país tan fraccionado como el que tenemos. Pero hay algunas variables que has puesto sobre la mesa. Un acuerdo, algún margen de consenso, puntos mínimos. No estás hablando de una reforma constitucional completa o integral. Quizás adelanto, lo has mencionado expresamente, adelanto de elecciones generales. Y aquí viene el quizás. También entregarle esta contienda al Tribunal Constitucional, porque claro, lo que se ha dicho alrededor de esta iniciativa del Congreso, de utilizar determinado caso para lanzar la pregunta al Constitucional sobre el 117, nos ha hecho recordar a todos y a todas que en nuestra Constitución el Tribunal no tiene competencias consultivas y no tiene un puente que le permita ahora hacer eso que también reclamabas hace poco, que es convertirse en el árbitro de lo que en los hechos es una disputa sobre significados y alcances de reglas constitucionales. El acuerdo que promueves alcanzaría para entregarle esta disputa irresuelta y ahora confusa al Tribunal Constitucional? Ahora, yo no he revisado la demanda, pero entiendo a partir de los medios y a partir de lo que se ha informado, y me refería al tribunal en abstracto, no me refería al tribunal en concreto, y cito un ejemplo, el caso de la disolución del Congreso. El tribunal resolvió y dijo esta disolución fue válida y pacificó el tema, al margen que obviamente habrá
personas que discrepan legítimamente de esa decisión. Pero si el caso llegara al tribunal y llegara bien planteado, de lo que he escuchado, no parecería que está bien planteado, porque el tribunal no es un órgano consultivo. Si se hubiera armado un caso competencial, aparentemente se ha armado en relación a la intervención del Poder Judicial respecto a la elección del defensor del pueblo, pero no se ha armado respecto al debate ejecutivo-congreso. Si se armara bien, el tribunal debería resolver. Pero también depende del tribunal, o sea, no es que el tribunal pues esté necesariamente obligado, habrá que ver cómo se le plantea la demanda y qué se está pidiendo. Y por eso recuerdo el caso de la vacancia presidencial, donde el tribunal no quiso resolver y a mi juicio fue una vergüenza. Quienes se abstuvieron de resolver, de verdad, actuaron escondiendo o tratando de esconder un problema que era muy importante. Debieron adoptar una decisión precisando el tema de la vacancia para que quede más claro. Si el tema ahora se plantea bien, sería bueno que el TC se pronuncie, tal como he escuchado y tal como he visto este pedido de opinión genérico al tribunal ampliando una demanda que no tiene nada que ver con el tema. De verdad suena muy forzado. Por eso yo diría, si el tribunal interviene, que se lo planteen bien. Si se lo plantean mal, ¿qué va a pasar? Una situación de controversia adicional, porque imagínense que el tribunal dice no soy competente y declara improcedente el tema. ¿Cómo queda el Congreso? ¿Cómo queda el Congreso que ha pedido esta intervención del tribunal? Queda muy mal parado. Entonces, no tenemos actores, lamentablemente, ni en el Ejecutivo ni en el Congreso, que estén enfrentando de manera integral este problema. Yo creo que siempre la solución en una democracia es el diálogo. Y este diálogo debería ocurrir. Si hay una denuncia constitucional que se ha presentado, hay que canalizarla por los canales, por las vías correspondientes. Si ya está en manos del Congreso, que el Congreso se pronuncie. Para eso está, es rol del Congreso pronunciarse, a favor o en contra, pero que se pronuncie. Es su decisión, es su competencia. A mí me sorprendió mucho cuando vi que el Congreso, en vez de pronunciarse, dijo, voy a pedir opinión al TC. De verdad, eso me sorprendió muchísimo. Y la forma como lo planteó me sorprendió doblemente. En consecuencia, si el tema ha llegado al Congreso, el Congreso debería pronunciarse. Porque en realidad lo que diga el TC, si el pedido está mal planteado, suena como que el TC podría decirle al Congreso, lo siento, al final no tengo nada que hacer en este tema porque no soy competente, ¿no? Voy a regresar la última pregunta, que es la que viene ya, sobre las bases para esta formación de un consenso mínimo que reclamas, pero quiero quedarme en la nota del pie de página de este último comentario. Un caso constitucional bien planteado que permita que el tribunal se pronuncie. De hecho, siendo ambos abogados, creo que intuitivamente nos surge la idea de que la mejor manera de resolver una controversia es tener un tribunal que la resuelva. ¿Cuál sería la ruta para llegar? Tú acabas de decir, el Congreso tiene un pedido de la Fiscalía de la Nación y tiene que decir algo sobre eso. Y empata con tu esquema que el Congreso se pronuncie sobre ese pedido, lo admita a trámite o no, y que una vez tomada esa decisión, quienes no estén de acuerdo dentro del propio Congreso, las minorías que no hayan ganado una posición, planteen ellas una cuestión sobre competencias constitucionales al tribunal. ¿Sería esa una ruta para que sea el tribunal el que decida qué cosa es lo que constitucionalmente debe hacerse con un caso de este tipo? Claro, es una alternativa, porque al final, a ver, el Congreso le ha llegado una denuncia de parte de la fiscal en una interpretación que puede ser polémica, pero ya cumplió su rol la fiscal de la Nación y le presentó la denuncia. Es una denuncia histórica, nunca antes ocurrió. Se puede discutir la forma, el contenido, todo, pero ya está en manos del Congreso. Y el Congreso tiene que pronunciarse. Si al final el Congreso le da curso y toma una determinación, quien se ve afectado por ella, en este caso el presidente de la República, podrá plantear el caso al TC. Y el TC tendrá que dirimir si el Congreso decide hipotéticamente darle curso en la subcomisión, darle curso en la comisión permanente, declarar haber lugar a formación de causa y en consecuencia suspender en el cargo del presidente de la República. El presidente puede plantear el caso al TC y el TC tendría que pronunciarse rápidamente y resuelve el tema. Eso es lo que estoy diciéndoles, como pasó con la disolución del Congreso.
Cuando se disolvió el Congreso, algunos estaban a favor, otros estaban en contra, presentaron el caso al TC y el TC se pronunció. Entonces, hay que plantear bien la controversia cuando se va a un debate y se piensa o se quiere que el TC pueda pronunciarse. Pero en tanto ello no ocurra, sencillamente presentarlo tal como se ha visto parece un poco prematuro. No sé, no puedo hablar con mayor profundidad porque, reitero, no he visto la demanda. Traté de buscarle en la página web del Tribunal Constitucional y no he encontrado el documento. En consecuencia, creo que hay que ir paso a paso, ¿no? Y al Congreso, cuando hay una denuncia, le corresponde seguir el trámite de la acusación constitucional y determinar los caminos que establece la Constitución y el reglamento del Congreso, ¿no? Déjame hacerte una última pregunta. El 20 de octubre, el jueves, la OEA ha anunciado haber aprobado una resolución que tiene algunos textos en los que respalda al gobierno, pero que básicamente abre una cuestión bajo la carta de la OEA referida a la crisis en el Perú y lanza un monitoreo internacional de esta escena. La presencia de la OEA en esta controversia, ¿crees que pueda ayudar a formar esa mesa de consensos mínimos que, además de la entrada del Constitucional, promueves como una forma de abordar los fundamentos de esta crisis? Bueno, en primer lugar, al margen que el sistema interamericano, la Carta Interamericana de la OEA es un camino que existe y que tiene un origen en el Perú, ¿no? En el 2001. Al margen de ello, creo que preocupa que al final no podamos resolver nosotros mismos nuestras controversias, ¿no? Obviamente se ha acudido a la OEA determinará qué hacer, eventualmente podría suceder que disponga que una misión venga al Perú, pero realmente lo que preocupa es que no podamos resolver nosotros mismos nuestros problemas. Al final, ya se ha planteado el tema y habrá que estar a la espera de lo que sucede y que si esto prosperara, que la Organización de los Estados Americanos cuente con toda la información necesaria, ¿no? Porque obviamente, como ya se ha dicho también, quien ha acudido a la OEA es el gobierno. Y el gobierno está dando una posición que, de acuerdo a lo escuchado el día de ayer, es una posición bastante parcializada. Acá no estamos hablando de ningún golpe. O sea, yo no veo acá una situación de un golpe de Estado. Lo que veo es una situación donde hay interpretaciones constitucionales, algunas más solventes que otras, pero son interpretaciones constitucionales que tendrán que decidir y aplicar los órganos competentes. Yo no veo un golpe parlamentario, un golpe de Estado como se anuncia ante el sistema interamericano. Y si esto prosperara, que cuenten con toda la información necesaria para que tomen una decisión, pero creo, de verdad, creo que forzar interpretaciones se explica en muchas ocasiones porque lamentablemente esta Constitución del 93 con este problema ha demostrado nuevamente que tiene dificultades, tiene déficits que no son nuevos, esto ya se había anunciado hace mucho tiempo y lamentablemente lo que ocurre es que solamente se trata de encontrar salidas cuando se presentan las crisis. Esto debió corregirse hace años. Yo recuerdo el 2021 cuando integramos la Comisión de Bases para la Reforma Constitucional convocada por el presidente Paniagua, se propuso un cambio a la Constitución que implicaba la reforma de este artículo. Estamos hablando hace 21 años y no pasó nada. No pasó nada. En consecuencia, hoy día estamos pagando las consecuencias de hechos que no pudieron ser reformados en su momento y estamos buscando interpretaciones elásticas para resolver una crisis política. Y creo que lo ideal sería tratar de llegar a un consenso para buscar una solución, pero una solución que no se agote en un día, en 2 días, o en 3 días, o en una semana, o en un cambio de personas, sino una solución que apueste por fortalecer las instituciones, sino de lo contrario, de acá a algún tiempo vamos a volver a lo mismo y en todo caso, si no, la salida que se encuentre esta crisis no será una salida firme y definitiva. Venimos para encontrar simplicidades y Samuel Abad nos las da. Tenemos una controversia que es institucional, de modo que la resolvemos o necesitamos un tribunal que nos ayude a componerla. Muchas gracias, Samuel, por ese tiempo con Coyuntura. Muchas gracias y hasta otra oportunidad, pero reitero, el tribunal llegará a resolver
cuando corresponda y cuando le llegue un caso bien planteado y cuando también consiga los votos. Recuerden que el tribunal, para resolver este tipo de controversias como un proceso competencial, requiere 5 votos, ¿no? No es un tema fácil, es un tema difícil y esperemos por el país, por la democracia, que se encuentren las mejores soluciones pacíficas y que podamos ver con futuro un país mucho más consolidado. Muchas gracias, César, por la entrevista y hasta otra oportunidad. Gracias, Samuel.